para que satisfaga sobre todo la demanda sísmica que se presenta en estos. ¿Listo? Exploraremos un poco lo que dice nuestro reglamento, la norma es 030, diseño sismo resistente, y tomaremos en cuenta algunos de los aspectos más resaltantes de la misma. ¿Listo? Voy a tener todo listo acá para compartir la pantalla. A ver, déjenme un momentito. Acá está. Listo, ya está. Ya, está listo. Listo. Entonces ya estamos visualizando la pantalla. Ya. Y ya, perfecto. Vamos a proceder. Listo. Ya se está grabando también la sesión. Entonces, estábamos abordando la clase pasada, estábamos conversando acerca de sistemas estructurales y habíamos hablado de algunos inconvenientes, de algunas situaciones a considerar, hemos tomado en cuenta las cargas, las diversas solicitaciones que tenemos para una solución estructural adecuada. Por ejemplo, ¿no? Decimos que vamos a plantear una solución para una cobertura en función de las cargas que actúan sobre esta misma cobertura. Tenemos que pensar en las cargas verticales, viva, muerta, tenemos que considerar cargas cíclicas, cargas oscilatorias como el viento, y tal vez si estamos en una región con un alto gradiente térmico, pues considerar también las cargas térmicas. A su vez, en el Perú, ninguna estructura está exenta de tener esta consideración, tener que soportar cierto nivel de carga sísmica. ¿Listo? Entonces tenemos que tomar en cuenta para una cobertura, por ejemplo, todas estas cargas para su diseño. ¿Listo? Entonces, obviamente las cargas implican una etapa de análisis estructural. ¿Ya? ¿Qué implica análisis estructural? Implica encontrar la deformación máxima, implica encontrar la fuerza máxima que se está produciendo sobre los elementos, para a partir de esas fuerzas y de esas deformaciones, plantear alguna expresión que nos permita encontrar las dimensiones finales del elemento. Entonces, eso va a ser diseño estructural de concreto armado al menos. ¿Listo? Entonces, yo identifico las cargas, ese es un proceso, identificación de cargas, todas estas cargas, validación de algunas hipótesis de análisis, ¿listo? Y después considerar la respuesta de la estructura, cuál es la fuerza, cuál es el desplazamiento, y con esos valores incorporarlos, todos ellos, en ecuaciones de diseño y establecer finalmente las dimensiones. ¿Ya? ¿Qué es diseñar una estructura? Llevamos en su examen también vino algo así, ¿no? ¿Qué es diseñar una estructura? Pues solamente la palabra diseñar implica el establecimiento de, de dimensiones de un elemento frente a una determinada solicitación. ¿Ok? Eso es diseño estructural. Por ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado de la bicicleta y que si esta bicicleta va a tener que ser, si va a ser montañera, si va a ser pistera, si va a ser, no sé, como fuese, hemos dicho que hay una demanda y hay un requerimiento de sección para satisfacer esa demanda. ¿Ok? Es como decir, oye, si nos vamos a otro ámbito, ¿no? Es decir, tenemos 50 comensales. Oye, lo primero que yo tendré que hacer es, o sea, estoy en un comedor, ¿no? Oye, 50 comensales. Lo que tengo que tener es comida para 50 personas. ¿De acuerdo? En otras palabras, identifico la demanda. Oye, que esas personas quieren postre. Identifico la demanda particular, porque en función a eso yo voy a diseñar. ¿Y qué es diseñar? Establecer, pues, qué cosa voy a darles a esas personas. ¿Qué solución voy a darle? ¿Para qué? Para que se sientan satisfechas. ¿Correcto? Podemos pensarlo en ese ámbito, ¿no? Oye, tengo comensales. Sí. ¿Qué quieren? Bueno, hay un requerimiento, es un matrimonio. Resulta que quieren algunos, ya el plato es personalizado, no sé, pensemos en algo así, ¿no? Oye, algunos quieren un platillo A, otros quieren el platillo B, y otros quieren postre, y otros quieren agua, y otros quieren vino. ¿Qué es eso? ¿Qué son cada una de esas cosas? Pues cada una de esas cosas vienen a ser los requerimientos que se tienen. ¿Ya? ¿A quién le están requiriendo? Pues a quien va a atender, a quien va a solucionar su demanda. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una cobertura metálica,
tengo que identificar los requerimientos. ¿Qué requerimientos? Oye, ¿qué postre van a querer? ¿Qué carga voy a poner? Oye, ¿qué carga actual tengo? Tal vez qué ambiente tengo disponible para atender a esas personas. No sé, tengo que tomar en cuenta todas las necesidades, todas las solicitaciones. Tengo que validar algunas consideraciones, algunas demandas. Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué cantidad de postre quieren? Oye, ¿qué cantidad de plato quieren? Ya, ok, estoy identificando la demanda y a su vez estoy cuantificándola también. ¿Cuánto va a ser? Y tengo que validarla tal vez diciendo, oye, a las personas, hay un grupo de personas que son diabéticas. Ah, listo. Entonces quieren solamente 50 gramos de azúcar. No, no sé. Ok, entonces, pues eso es una validación. Si tiene más de 50 gramos algún platillo, pues está incumpliendo un requerimiento que yo tenía. Satisface, sí, cumple de alguna forma, ¿no? Pero hay un requerimiento particular, ¿ya? Que vamos a identificarlo en la norma, es cómo lo vamos a asociar esto. Pero hay requerimientos particulares. Si lo asocian con comida, digamos, pues, ¿no? Y mejor a estas horas que supongo que están almorzando o ya han almorzado. ¿Correcto? Entonces tenemos esa situación. Entonces, ¿qué implicará el diseño? Pues, ¿no? Oye, implicará esa cuantificación, implicará tomar en cuenta cada una de las necesidades particulares. Y finalmente, pues el diseño implicará establecer cuál es la mejor solución para el cumplimiento de esas necesidades, es decir, dimensionar. Esos platillos que se van a preparar no se van a preparar uno por uno, se va a hacer masivamente, oye, se va a hacer un montón de comida y después se va a repartir para cada una de las personas, por decirlo de alguna forma, de los comensales. En el caso de una estructura, oye, tenemos una demanda general, ¿sí? ¿Cuál es? La carga de viento. Oye, ¿la carga de viento actúa sobre una viga? No, actúa sobre toda la estructura. ¿Qué hago? Calculo sobre toda la estructura y después puedo hacer un chequeo sobre un elemento. Ese elemento, pero tiene que cumplir esa carga de viento, tiene que poder tomar esa carga de viento sin dañarse. ¿Listo? Es lo mismo que un comensal, tiene que comer ese alimento sin enfermarse, pues, ¿no? ¿Ok? Estando satisfechos en las cantidades, proporciones y todo adecuado. Entonces, ahí pueden hacer una analogía simple. Demandas, lo que se quiere, y diseño, lo que se ha obtenido, y en concordancia con esa demanda. Previa verificación de requerimientos, identificación, cuantificación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes alternativas también, pues, ¿no? De solución para una determinada demanda, ¿no? Por ejemplo, nuevamente vamos a la comida. Tenemos esa demanda, oye, la cantidad de platillos, etcétera. Bueno, para plantear la solución, pues yo tengo alternativas. ¿Qué alternativas? Oye, si me están pidiendo pollo, no sé, ¿qué hago con el pollo? Bueno, ¿de dónde lo compro? Yo puedo hacer algo más específico, ¿no? Oye, ¿qué cantidad de pollo? Bueno, cantidad no, sino oye, digamos, qué cuidados ha tenido ese pollo, no sé. O sea, hay analogías que podemos generar. Pero ¿a qué me voy? Me voy a que en una estructura, pues no, para solucionar una necesidad, digamos, para satisfacer esa necesidad, pues puedo plantear alguna alternativa. Oye, ya no pollo, sino algo parecido, pavo. Ya, bueno, pavo, oye, son aves, listo. ¿Se puede satisfacer eso? Sí. Tal vez la demanda fue muy particular, tal vez fue pollo, bueno, ya. En el caso de una estructura, ¿cómo lo podemos ver? Oye, si yo puedo solucionar el tema con una alternativa, quiere decir, oye, yo puedo colocar una estructura metálica, por supuesto, o también podría colocar una estructura de concreto, sí, pero tenemos un requerimiento particular, ¿cuál es? No, que el concreto, bueno, que el acero funciona un poco mal cuando tenemos un gradiente de temperatura alto. Ah, ok, entonces acero no puede ser, así como dijimos, ¿no? Entonces pavo no puede ser. Ah, listo, entonces va a ser definitivamente concreto. ¿Ok? Listo. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, eso por favor, asociarlo también al tema de diseño.
¿Ya? Hay ciertas necesidades. Ya hemos hablado un poco de los requerimientos, hemos hecho algunos pequeños cálculos, hemos establecido inclusive a nivel de cimentaciones cómo se hacen estos cálculos. Bueno, en fin, hemos revisado muchos requerimientos, habíamos hablado de este puente de Tacoma, ¿no? Habíamos hablado de rigidez. ¿Qué cosa es rigidez? Es la relación entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Listo? Ya habíamos hablado un poquito de esto también. Oye, cuando tenemos un muro bastante robusto, ¿ya? Y tenemos una determinada carga, oye, si tenemos un pequeño desplazamiento, quiere decir que tenemos una gran rigidez. Si tenemos el mismo muro con una sección diferente, la misma carga, va a tener un mayor desplazamiento, por lo tanto tendrá una menor rigidez. ¿Ya? Ambos tienen rigidez, por supuesto. Sin embargo, uno es mayor que el otro. Por eso habíamos dicho que en iglesias, estas estructuras monumentales antiguas, que tienen hasta cientos de años, funcionan bastante bien y han soportado eventos sísmicos. ¿Por qué? Por la robustez de sus elementos. Porque frente a determinadas solicitaciones generan poca deformación. Por lo tanto, tienen una gran rigidez. Ya habíamos comentado eso. Una solución estructural suele ser utilizar elementos tipo barra, utilizar, por ejemplo, uniones, no uniones, sino elementos tanto verticales como horizontales, pero que tienen una longitud muchísimo mayor que su sección. Son elementos tipo barra. ¿Ok? Ensamblamos todos ellos y si tenemos una estructura ensamblada y configurada por niveles, podemos decir que es un sistema porticado, del cual tenemos un montón de elementos barra. ¿Qué es un elemento barra? Una columna, una viga, eso es un elemento barra. ¿Listo? Ok, habíamos hablado de la concepción estructural que hay que considerar. Esto es lo que se requiere, hemos dicho, a nivel de diseño estructural, según la norma 030. Ya, requerimos una cierta simetría, bueno, que muchas de estas cosas entraban en conflicto muchas veces con los planteamientos arquitectónicos que ustedes tienen, ¿no? Habíamos hecho este ejemplo, claramente. Sin embargo, en una búsqueda de un equilibrio, digamos, ¿ya? Se puede satisfacer tanto la demanda arquitectónica como la solución estructural. ¿Listo? Se puede tener todo eso. Ok, entonces, bueno, teníamos ahí una serie de situaciones. ¿Ya? Continuamos. De ahí, ¿qué más habíamos visto? Bueno, algunas consideraciones generales que aparecen en el reglamento, algunos datos que tienen que figurar en todo proyecto. Esto lo mostramos principalmente cuando estén ustedes revisando algún proyecto. Oye, en la presentación, en un plano estructural, pues debe estar el sistema estructural. ¿Cuál es el sistema estructural? Eso es una pregunta de su examen, ¿no? Oye, tenemos 5 sistemas estructurales de forma genérica y otros tantos subsistemas dentro de cada grupo. ¿Ya? ¿Cuáles son los 5 sistemas estructurales? De acuerdo a los materiales que tenemos disponibles digamos, en construcción. Oye, tenemos tierra, claro, estructuras de adobe. Tenemos madera, estructuras de madera. Tenemos acero, por supuesto. Tenemos concreto. Y también tenemos albañilería. ¿Listo? Tenemos 5 sistemas estructurales. Podemos tener una combinación de ambos, claro. Podemos tener sistemas duales, ¿ya? Es decir, concreto y, bueno, y otros materiales, ¿no? Puede ser acero, puede ser albañilería, ¿ya? Podemos tener ahí algo, bueno, híbrido, podemos decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, dentro de cada uno de esos sistemas, por ejemplo, los de concreto, tenemos una subdivisión. Por ejemplo, estructuras aporticadas o pórticos de concreto armado, que son elementos o son estructuras que están conformadas por el ensamblaje de elementos tipo barra. ¿Cómo es un elemento tipo barra? Columnas, vigas. Esos son los elementos tipo barra. Están ensambladas todas ellas como una edificación convencional, pues, ¿no? Y en ese caso, aporticado, ¿implica muros? No. Como sistema estructural principal, no. ¿Ya? O sea, como un elemento responsable de tomar cargas, no. Por supuesto que en pórticos hay pues muros, pero no nos referimos a muros estructurales. Son muros de relleno, son muros divisorios, ¿ok? Que no toman carga, que solamente su función es dividir el ambiente. Eso es un muro no estructural en un sistema porticado. Tenemos también el sistema dual dentro de las estructuras de concreto armado, que mezclan la parte de estructuras aporticadas y muros estructurales de concreto armado. Es decir,
Tenemos elementos tipo barra, vigas, columnas, y tenemos a su vez elementos de un área considerable, que son muros estructurales. Esos muros sí toman carga. ¿Ok? Vamos a conversar más viendo el reglamento. Listo, y tenemos los sistemas estructurales de concreto armado de muros estructurales. ¿Qué quiere decir? Oye, en ese sistema tenemos muchísimos más muros que columnas y vigas, ¿ya? O tenemos una cantidad importante, en todo caso, no muchísimo más, pero una cantidad importante de muros que columnas y vigas. ¿Listo? Entonces, hay bastante muro. Cuando ustedes vayan caminando por ahí, bueno, vean unas edificaciones tal vez de la universidad, la mayor parte de ellas son o bien duales o bien de sistema de muros estructurales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí ven la presencia de columnas y vigas, sí, pero también hay muros de concreto armado. Entonces, ahí, dada una cierta cantidad, ¿ya? Y cierta fuerza que toman esos elementos, se considera un sistema de muros estructurales o un sistema dual, ¿ya? Por ejemplo, el edificio de 15 niveles que está en el campus, pues es un sistema, no es pórticos, ¿ya? Porque no solamente tiene vigas y columnas, tiene también caja de ascensor, por lo tanto tiene muros de concreto armado que toman carga, ¿ya? Entonces, no estoy seguro del sistema que tiene, porque eso no se determina al ojo, se tiene que chequear con cargas, con fuerzas, haciendo algunos cálculos, pero debe estar entre un sistema dual o en un sistema de muros estructurales, ¿ya? Así tenemos. El pabellón que ustedes tienen en arquitectura, ese creo que me parece que es de muros estructurales. Es un sistema de concreto armado de muros estructurales. ¿Ya? Esa es la clasificación que tiene. ¿Listo? Porque tiene más muro, me parece, que columna. No me refiero a la cantidad, ¿ya? Porque hay una cantidad, sí, pero lo más importante en esos casos, para definir cuál es el sistema estructural que tenemos, es por la fuerza que toman esos elementos. ¿Ok? Eso es, ¿ya? Y también tenemos los muros de ductilidad limitada, que son muros de pequeño espesor, que se utilizan, bueno, que sí, pues se utilizan sobre todo en las regiones costeras, en proyectos masivos, ¿no? Porque permiten una construcción rápida, ¿ya? Esos son los subsistemas, digamos, de concreto armado. ¿Listo? Tenemos, ya han visto de acero, también, oye, pórticos especiales resistentes a momentos, pórticos ordinarios resistentes a momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok, bueno, entonces ya habíamos hablado de esa parte, de los sistemas estructurales, un poco mencionando lo que tenemos. Y pues para determinar o para establecer qué sistema estructural vamos a considerar en el Perú, al menos, ya, estamos en el Perú, pues se tiene que hacer en función a la demanda sísmica que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, la solución que voy a tener para una edificación, cualquiera, va a ser en función de la carga sísmica que yo voy a tener. Genial, pero yo no quiero sismos, pues. El sismo me molesta, porque el sismo me hace que aparezcan secciones grandes, muros. Yo no quiero muros. Bueno, entonces tendríamos que pensar en mudarnos, ¿no? Porque en el Perú todo se hace considerando sismo, ¿ya? Ahora, esa ubicación de elementos, todo, se tiene que armonizar, pues tampoco es que vamos a invadir cosas, vamos a hacer cosas demasiado jaladas de los pelos, ¿no? ¿Dónde se puede diseñar prácticamente como sea, digamos? Miren, en este mapita de acá, pueden ustedes apreciar en estos colores de fucsia y amarillo, esos redonditos, los eventos sísmicos que han ocurrido en un determinado tiempo, ¿no? No es en cientos de años, es en días nada más. Ya, esta captura la hice el 23 de junio, o sea, hace unos días nada más, 23 de junio del 2021. Ya, está fresquito, digamos. Y visualizamos acá, en este monitor mundial, visualizamos algunos puntitos en fucsia. ¿Qué quiere decir esos puntitos en fucsia? Muchísimos puntitos en realidad. Pues esos son los eventos sísmicos que han ocurrido en los últimos 5 años, ¿ya? Es decir, desde el 2016, digamos, más o menos, ¿ya? 2016 son todos los eventos sísmicos que han ocurrido.
Y fíjense en lo interesante de esto, ¿no? Que han ocurrido en determinadas regiones nada más. Oye, si estamos pensando en África, pues alrededor de África, ¿no? No en el mismo África, bueno, unos cuantos dentro de África, ¿no? África del Norte no ha habido, en los últimos 5 años prácticamente no hubo nada, ¿ok? En Rusia, acá está Rusia, bueno, hay alguno que otro evento sísmico por ahí, donde tenemos bastantes eventos sísmicos. Nuestra, toda nuestra costa, pues, ¿no? Miren, fíjense, todo lo de fucsia, ¿no? De rosado, que vemos ahí en los últimos 5 años. Vemos eventos sísmicos también en el norte. No estamos diciendo que estos eventos sean, pues, catastróficos, porque ustedes dirán, pero yo no he escuchado nada en los últimos 5 años, yo no he escuchado mayor contratiempo, ¿no? Sin embargo, han ocurrido, pueden ser de magnitudes pequeñas. Sí, eso sí es posible. Pero han ocurrido, pues, a diferencia de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, tienen que mudarse a sitios donde no haya sismos si quieren construir así sin considerar prácticamente sismo. ¿Dónde? Fíjense en Brasil, ¿ya? Fíjense en Brasil. No hay manchas en rosado prácticamente, cayunita, ¿ya? ¿Y qué magnitud tendrá? Seguramente es pequeña. Por acá otra mancha, otra mancha. En los últimos 5 años, Brasil no tiene casi. Argentina, bueno, la franja que está pegada a Chile tal vez, ¿no? Pero el resto está vacío. Oye, en Estados Unidos, oye, la costa oeste de Estados Unidos sí muy preocupada de eventos sísmicos. Son muy buenos también en el tema de sismos. Pero la costa este, acá está Miami, no sé, toda esa zona, no se preocupan de sismos. Pueden diseñar como deseen, ¿ya? Porque no tienen mucho problema con eso. Pero pese a ello, se han confiado demasiado y han escuchado todos seguramente la noticia del colapso de un edificio en Estados Unidos, ¿no? Un edificio, o sea, ni en Perú escuchamos que colapsa un edificio y en Estados Unidos escuchamos que sí. Qué extraño suena eso, ¿no? Pero bueno, fíjense, en Australia también tenemos poco, ¿ya? Hay una región bastante demandada más bien, Nueva Zelanda, bastante evento sísmico, Japón, que está por acá arriba, bastantes eventos sísmicos, listo, sí, claro, está por acá, bastante eventos sísmicos, además tenemos cruce de placas, porque estos puntitos, estos de rosado, nos están limitando las placas tectónicas que tenemos. En Europa, ¿ya? En Europa, ¿quiénes se preocupan de sismos? Acá no se aprecia tal vez muy bien. Las regiones que tienen que considerar eventos sísmicos serán pues Italia, Turquía, son las que históricamente han tenido eventos sísmicos relativamente importantes. España, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, todos esos países, pues no se preocupan mucho de eventos sísmicos. Entonces dirán, ingeniero, yo he visto pues que en Europa, que son unos campeones, pues ahí construyen edificios que están rotando, ya que solamente están conformados por elementos tipo barra, y acá pues nadie sabe diseñar, porque allá como no van a saber, ¿no? Bueno, ellos están diseñando de acuerdo a sus demandas. No tienen una demanda considerablemente importante de sismos, ¿ya? Ustedes habrán escuchado, bueno, en ciertas regiones del Asia, no recuerdo ahorita en cuál, hay unos edificios, pero bien revolucionarios, ¿no? Bien complejos. No recuerdo ahorita el país, ya, no sé si es Hong Kong, una zona de esas. Tienen unos edificios bastante peculiares. Entonces, en esos casos, pues, tienen figuras o estructuras bastante retadoras, ¿no? Ahora han visto en Canadá, me parece que en Canadá o Reino Unido hay unos edificios que parece que están rotando, ¿ok? Listo, por supuesto, ellos pueden hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos se van a preocupar solamente de la carga vertical. No se preocupan mucho de sismos. Pero es impensado tener edificios de geometrías muy osadas, digamos, bueno, desde un punto de vista estructural yo lo digo, en California, por ejemplo, en Ciudad de México. No van a encontrar eso. En Chile tampoco van a encontrar algo muy osado. ¿Ya? Van a encontrar algo convencional, seguramente una solución interesante, o que algunos componentes pues no impliquen daño a elementos estructurales, ¿ya? O sea, cajoncitos, pero con algunos, bueno, una armonía, pues, ¿no? Porque los cajoncitos funcionan bien, eso es, digamos, desde el punto de vista sísmico, ¿ya? Pero se tiene que encontrar una armonía, porque tampoco es que nosotros, los ingenieros estructurales,
nos gusten pues de todos los cajoncitos. Simplemente tenemos una inclinación hacia ellos porque funcionan muy bien frente a cargas sísmicas. ¿Ya? Entonces hay que buscar ahí una armonía. ¿Listo? Entonces, este mapa explica mucho. Ahora, ¿qué son los puntos de amarillo, no? Oye, son los eventos sísmicos de las últimas 2 semanas. ¿Y por qué se ven los aros esos? Ahí hacen una analogía de la magnitud del evento sísmico. Por ejemplo, acá vemos un arito, un círculo algo pronunciado, pues, ¿no? Aproximadamente acá está la escala, eso representa un grado 6 más o menos, ya un magnitud 6. No he tomado la captura del último evento, seguramente si ustedes curiosean un poco, buscan esta página, van a encontrar el arito del evento sísmico de Lima que ha ocurrido hace poco, bueno, en Mala específicamente, pues, ¿no? De 6 grados, y seguramente tiene un halo algo más grande, ¿ya? Bueno, eso es. Acá también en esta misma imagen, como es un monitor en tiempo real, en realidad, nos muestra también algunas imágenes de anaranjado, por ejemplo, acá, ¿no? Oye, eso es el día anterior, es decir, 23 ocurrió el día 22. Es un monitoreo en tiempo real prácticamente. Y los aros en rojo, acá nos está viendo, son los del día. Por ejemplo, acá, ¿no? Oye, ¿esto qué será? No sé si es Rusia o por ahí, cerca de Rusia. En México, fíjense que han ocurrido varios, o en Centroamérica en todo caso, han ocurrido varios este día, el 23 de junio. Entonces, esto nos permite identificar cosas. Entonces, se ha hecho estudios de estas cosas y se ha planteado pues, regiones sísmicas para nuestro país. Ahí está, y para nuestro país se ha planteado 4 regiones sísmicas, donde tenemos diferentes demandas de carga, pues, ¿no? La región más expuesta, evidentemente, es la costa, como estamos viendo acá. La que le sigue es la sierra, ya, bueno, sierra y parte de costa, no sé. Después la selva y después, bueno, selva alta y selva baja prácticamente, esas son las regiones que tenemos. ¿Listo? ¿Dónde se tiene mayor demanda sísmica? ¿Dónde los edificios tienen que ser muy fuertes? O sea, ¿dónde tienen que ser robustos? ¿Ya? En la costa. En la zona 3, la sierra, nuestra ciudad, Juliaca, ¿qué más decimos? Arequipa, aunque Arequipa tiene zonas que son zona 4. Cusco, digamos, Cusco, entre otras ciudades, pues estamos en la zona 3. Y tenemos una demanda de cargas también importante, ¿ya? Le sigue la zona 2, algo menor, y la zona 1 mucho menor, pues, porque estamos viendo que a medida que nos alejamos, notemos este mapa, a medida que nos alejamos de la franja costera, pues las demandas tienden a ser menores, ¿ya? Tenemos menos demanda, ¿ok? Listo, entonces es importante que esa parte, por favor, la tengan presente, ¿ya? Entonces, en todo el Perú se tiene que diseñar considerando los sismos, ¿listo? Entonces, diseño estructural y diseño arquitectónico, pues, por supuesto. Los componentes que ustedes van a utilizar, por ejemplo, son responsables de un proyecto y en ese proyecto, pues, va a haber componentes electromecánicos o de otra naturaleza, que tal están haciendo un edificio para Claro, para una institución que va a tener equipos altamente sensibles frente a las vibraciones, pues tienen que diseñar arquitectónicamente la edificación de tal forma que esa zona, ese ambiente, se encuentre con un cierto nivel de aislamiento de vibraciones, ¿ya? Porque un sismo es una vibración muy fuerte, claro. ¿Listo? Ok, entonces, ¿voy a escuchar algo? Si tienen alguna consulta, tal vez sea el momento. ¿Todo bien? Pueden hacer algunas preguntas si lo desean. Bueno, en fin, continuamos entonces. Y bueno, ya habíamos explorado un poco los sistemas estructurales. Y bueno, acá, en esta parte, podemos nosotros ver resaltado, ¿ya? ¿En qué casos puedo yo considerar que el sistema estructural es un pórtico? ¿O en qué casos es un muro estructural? Me dice por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Bueno, ¿a qué se refiere esta situación? Solamente para conocimiento, por supuesto. Si yo tengo una estructura de pórticos, es decir, son elementos tipo barra, como ya lo hemos indicado, y como es un elemento tipo barra, que su longitud es mucho mayor que el área de su sección transversal. O sea, estamos hablando de columnas
y de vigas. ¿Listo? Columnas y vigas. Son elementos tipo barra. ¿Ok? Entonces, dado ello, esos elementos, columnas y vigas, los elementos tipo barra, nosotros tenemos un ensamblaje, pues, ¿no? Dirá el ingeniero, ¿y la losa? No, la losa siempre va a permanecer, pues. Nos referimos a vigas y columnas como sistema estructural, eh, como un sistema resistente a cargas laterales, ¿ya? Porque todo es pensado en cargas laterales en estos casos. Entonces, bueno, disculpen un poco mi gráfico, un poco chueco. ¿Listo? Ahí está. Entonces es un ensamblaje de elementos tipo barra. Es decir, yo tengo acá una barra, tengo por acá otra barra. Entonces es un ensamblaje de todos ellos. Claro, unidos en el entrepiso por una losa, por supuesto que sí, siempre hay una losa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me dice que yo puedo considerar que el sistema estructural es de pórticos, ¿ya? Sí, solo sí, el 80% de la fuerza cortante en la base, ¿ya? Es tomada por las columnas. ¿A qué me refiero? Si yo voy a tener un evento sísmico, lo que va a hacer este sismo es sacudir, pues, a la estructura, ¿no? Va a sacudir a la estructura, ups, una figurita un poco más bonita, va a sacudir a la estructura, la va a someter a oscilaciones, ¿ya? Y eso, desde un punto de vista ingenieril, ¿cómo se traduce? Nosotros esto de acá lo vamos a traducir en uno de los métodos de análisis como fuerzas laterales actuando sobre la edificación. ¿Por qué? Porque yo sé que ese sismo lo que va a hacer es sacudir a la edificación, ida y vuelta, lo sacude, ¿correcto? Entonces, como yo estoy viendo que hay una fuerza que está generando movimiento hacia la derecha, otra fuerza hacia la izquierda, y así, ¿no? Estoy generando oscilación. Entonces, para uno de los métodos de análisis, implica que yo pueda considerar que sobre los elementos, o más bien dicho, sobre los entrepisos, voy a aplicar una carga lateral. ¿Listo? De tal forma que yo represente, pues, esa oscilación. Yo acá coloco carga, acá coloco carga y acá coloco más carga. Entonces, cuando yo hago en uno de los métodos, aplico estas cargas, ¿qué va a producirse sobre la edificación? Se va a producir, obviamente, deformación. ¿Ya? Esta deformación, pues, será la misma deformación que yo espero cuando se produce este evento sísmico, pues, ¿no? Esta oscilación muy fuerte. ¿Listo? Entonces, este es un método para tomar en cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el sistema estructural? Que bueno, la suma de todas estas fuerzas, ¿ya? Nos va a proporcionar una fuerza en el nivel de la base, es decir, acá en la parte inferior. ¿Listo? La suma de todas ellas. Entonces, esa sumatoria de fuerzas es una sumatoria de fuerzas cortantes. ¿Ya? Es una sumatoria de fuerza y es una fuerza cortante. Ya no quiero ser muy técnico, pero no quitar bueno, no sé que desinteresen del tema. Entonces hay una fuerza equivalente ahí. Entonces, de esta fuerza, notarán ustedes que esa fuerza en la parte inferior, que es equivalente a la suma de las fuerzas de arriba, tiene que repartirse pues en algunos de los elementos. ¿Correcto? Entonces, oye, ¿cuánto tomará, digamos, la columna 1? ¿Cuánto de esta fuerza total tomará la columna 2? ¿Y cuánto de esta fuerza total tomará la columna 3? ¿Ok? Oye, de acuerdo a eso, en otras palabras, yo digo, dependiendo de la distribución de esas fuerzas, yo diré que el sistema clasifica como pórticos, o clasifica como muros estructurales, o clasifica como dual, de acuerdo a la repartición de estas fuerzas en los elementos. ¿Ya? A eso nos referimos. Es decir, si por ejemplo en esta estructura aparece por ahí algún muro, ¿ok? ¿Qué tal por acá hay algún muro estructural? ¿Listo? Entonces esto es un muro, ya pequeñito, pero es un muro, ¿de acuerdo? Y ese muro lo vamos a visualizar tal vez por acá. Ya, ahí está el muro estructural. Entonces vemos pues que esas fuerzas laterales que representan al sismo, que estamos viéndolas en esta parte, van a producir pues movimiento lateral, por supuesto. La suma de todas esas fuerzas medidas en el primer nivel, pues nos va a mostrar la fuerza cortante total.
Y la distribución de esa fuerza cortante en cada uno de los elementos de esa zona, ya nos va a decir, oye, ¿cuánto es el porcentaje de fuerza que toma la columna 1? ¿Cuánto es el porcentaje de fuerza que toma el muro 2? ¿Cuánto es el porcentaje de fuerza que toma la columna 3? Etcétera. Si el muro toma esta proporción que nos está diciendo, más bien dicho, si la columna o la suma de todas las columnas toman esta carga, 80% de la fuerza cortante, las columnas, pues el sistema es de pórticos. ¿Cuándo decimos que es de muros? Cuando el 70% de la fuerza cortante actúa sobre los muros, por lo menos en ese caso, ¿ya? Entonces, si el 70% de la fuerza cortante, es decir, de esas fuerzas, actúan sobre los muros, es un sistema de muros estructurales. ¿Ok? Y una situación intermedia es un sistema dual, ¿ya? Un porcentaje en columnas, un porcentaje en muros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos y así se clasifica. Entonces, para ustedes, y en términos prácticos, ¿cómo puedo definir un sistema estructural? ¿Qué puedo decir en relación a esto? Entonces, ¿cómo definir un sistema estructural? Pues lo hago en función, lo pondremos la pregunta, ¿cómo, digamos, eh, defino un sistema estructural? Bueno, en todo caso vamos a ver algo más específico y vamos a decir un subsistema estructural. Un subsistema estructural. ¿En función de quién lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en función de la fuerza cortante que toma uno de los elementos, muros o columnas, en la base. Para nosotros, en función, ¿ya? En función de la fuerza cortante en la base. Fuerza cortante en la base. ¿Listo? Se simboliza generalmente como V. ¿Listo? ¿Cómo se reparten estas fuerzas? Eso es lo que queremos saber. ¿Ya? Como cultura general, por favor, eso lo van a apuntar. ¿Listo? Tenemos los otros sistemas, estructuras de acero, no son muy frecuentes en nuestro medio, ¿ya? La verdad es que muy pocas edificaciones de acero tenemos, solo centros comerciales, una que otra estructura de ese tipo, ¿no? De igual forma, ahí tenemos diferentes clasificaciones, ¿ya? Ok, listo. Entonces, continuamos. Y bueno, aparecen los sistemas estructurales de albañilería, que están conformados por muros de albañilería. ¿Ok? Y acá una aclaración, ¿ya? ¿Cómo es un sistema estructural de muros de albañilería? Pues tenemos, en el caso de albañilería, dos grandes grupos, ¿ya? De los cuales uno de ellos es el más utilizado. Tenemos albañilería armada, ¿ya? Y albañilería confinada. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues la albañilería armada lo que hace es utilizar algunas unidades de albañilería. ¿Cómo son estas unidades de albañilería? Son unidades huecas. ¿Ok? Habrán visto unos bloques. Así. No hablamos de los bloques que se utilizan pues en algunos cercos, ¿no? Que se hacen artesanalmente. No nos referimos a esos. ¿Ya? Estos bloques están perforados en toda su altura. Es decir, tenemos una perforación en toda su altura. Entonces acá vamos a tener esto. Listo, por acá sí. Y está perforado en toda su altura. Ok, lo mismo en el otro bloque. Está perforado todo. De arriba a abajo. Está todo perforado. Son generalmente de concreto. Y lo que se hace para esta albañilería armada es incorporar pues varillas de acero. ¿Listo? Se colocan varillas de acero dentro de ellas. ¿Ya? Voy a dibujarlo un poquito mejor. Voy a colocar varillas.
¿Listo? Y acá también. Ok. De esa forma. ¿Listo? Y obviamente para que funcione bien se le vierte concreto. ¿Ya? Ese es un tipo de albañilería armada. ¿Por qué? Porque estoy colocando pues este, estoy utilizando unidades bueno, huecas. ¿Ya? Estas unidades son unidades, un bloque de, puede ser de concreto, también los hay de arcilla, un bloque de concreto o arcilla. Arcilla, sí, es decir, un material parecido a nuestros ladrillos. ¿Listo? Pero que tienen perforaciones. Se coloca varillas en un muro, se ensambla así, se colocan varillas y se vierte pues mortero dentro de ellas. Ya, esto de acá representa el mortero. ¿Listo? Entonces, ese es un tipo de albañilería. ¿Ok? ¿Por qué tenemos acero? Bien. Esto de acá trabaja bien porque precisamente tiene acero. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir adicionalmente? Que en estos casos, esto de acá representa un sistema estructural, ¿ya? Sismo resistente. Sismo resistente. Ingeniero, yo no he visto esas unidades, al menos en la zona sur no hay mucho, sí, no hay la verdad mucho. No es muy difundido este sistema, ¿ya? Porque implica pues trabajos adicionales, ¿no? Oye, tienen que colocar varillas, tienen que colocar concreto, tienen que estar vertiendo ahí, es todo un problema entre comillas, ¿listo? ¿Qué cosas sí hay en nuestro medio? El otro sistema, o subsistema, digamos, más bien dicho, otra solución para estos sistemas de albañilería, de albañilería. Me refiero a los muros de albañilería confinada. ¿Listo? Entonces, este primer caso representa a una estructura, ¿ya? De muros de albañilería armada. Es decir, que tiene acero, pues, muros de albañilería armada. Eso es lo que vemos acá arriba. ¿Listo? Tenemos el otro grupo que está dado por los muros de albañilería confinada. ¿Listo? Albañilería confinada. ¿A qué nos referimos con confinado? Que tenemos algunas unidades de albañilería, es decir, ladrillos, que están siendo confinados. Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Tenemos acá, ya, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ups. Sí, así. No, está mal. A ver, lo voy a volver a hacer. Mejor así. Ya. Y tengo pues algunos elementos por acá. Ya. Esto sí. Y otro por acá. Y así sucesivamente. Ya. ¿Listo? Cada una de las líneas verticales y horizontales que tenemos ahí representa mortero. Es una junta de mortero. ¿Ya? Y acá, claro, lo estoy dibujando un poquitito. No está en proporción, pues, ¿no? No guarda proporción con sus dimensiones reales, pero quiero ilustrar nada más. Entonces yo tengo un muro de albañilería, ¿correcto? El cual, fíjense en la secuencia que he tenido. Primero se construye el muro de albañilería y después se confina. ¿Y con qué se confina? Con concreto. Se colocan un confinamiento alrededor de este muro. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener al final? ¿Ya? Lo que vamos a tener es una estructura en la cual tenga este ladrillo por el centro y concreto, incluyendo acero, por supuesto, dentro del concreto, en todo el perímetro.
Esto es un muro de albañilería confinada, porque está confinándose el muro, o la albañilería, pues, ¿no? Se ha vaciado o se ha construido primero el muro y después se ha vaciado tanto las columnas como las vigas. ¿Listo? Y se ha unido ahí, de tal forma que esté unido de forma solidaria este ladrillo con el concreto de la columna, pues, ¿no? Que yo voy a tener ahí. ¿Listo? Se unen ahí. Y fíjense acá el detalle ¿no? Que se tiene que hacer un endentado, ¿ya? Un endentado. ¿Por qué? Porque eso hace que se agarren mejor, son como dientes. ¿Listo? Entonces, esto en unión con el concreto hacen que sean una unión fuerte. ¿Listo? Esto es un muro de albañilería confinada. Esto se construye antiguamente bastante en nuestro medio. ¿Ya? Es decir, claro, hay edificaciones de 2 pisos, ¿no? Así, pero se hacía de esa forma, antiguamente. Oye, los ladrillos eran artesanales, sí, pero se construían al final la columna y las vigas, ¿ya? Estos elementos de confinamiento. Y funcionaban bastante bien y funcionan bastante bien. Son muy buenos, muy competentes. ¿Listo? Claro, tienen que ser así, enteros. Por ahí si tienen una abertura, no es lo deseable, no se permite aberturas. No debería de tener aberturas. Se puede tener cierta cantidad de aberturas, sí, claro, pero es ya un requerimiento especial, ¿ya? No debemos buscar tener aberturas. ¿Listo? Ingeniero, ¿y cómo hago una ventana entonces? Se hace por partes, ¿ok? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que construir una edificación, ¿ya? Y yo quiero que esta edificación pues sea de albañilería confinada, pues yo tendré tal vez este entrepiso, pues, ¿no? Bueno, esto será el esquema, ¿correcto? Entonces, tal vez yo tengo una necesidad arquitectónica, ¿ya? Es decir, tal vez acá colocar una ventana, listo, por acá colocar otra ventana, no lo sé, ok, colocar tal vez una puerta por acá, ya yo sé que mi dibujo es bastante básico, tener otra ventana por acá. Entonces, podemos bloquear los muros, no debemos de perforarlos. ¿Cómo se debe hacer esto? Por partes. ¿Listo? Y esa es la práctica constructiva aceptada. Es decir, se construirá toda esta franja de acá como albañilería confinada, es decir, se va a construir los ladrillos y se va a vaciar alrededor columnas y vigas. Este pedacito de acá, esta región de acá, el phaser en otras palabras, de la misma forma, por partecitas, ¿ya? Toda esta zona de acá, también de la misma forma. Albañilería confinada, todo separadito, ¿ok? Por eso es que ustedes habrán visto, pues, en algunos lugares, principalmente en la universidad, que se están construyendo en albañilería confinada, primero levantan los muros y después hacen los vaciados de las vigas, de las columnas y las vigas, ¿ya? Y habrán notado que en las ventanas lo hacen considerando una separación, ¿listo? Se hace esa separación, una junta sísmica, ¿ya? Es una junta de separación sísmica. ¿Ok? Entonces, se maneja de esa forma, ¿ya? Entonces, ambos sistemas, bueno, ambas técnicas, por decirlo de alguna forma, este, es un sistema estructural sismo resistente de albañilería. Si nos vamos al detalle, tenemos que establecer si es albañilería armada, si tiene acero en su interior, o si tiene acero en el perímetro, ¿no? Porque esas columnas y vigas tienen acero. O si es un sistema, como hemos dicho, de albañilería confinada, pues donde estamos confinando los elementos, ¿ya? Importante, por favor, considerar esto. ¿Listo? ¿Cómo es que se tiene que trabajar con esto? Ingeniero, y estos muros que vemos en las calles, en todo lado, por todo sitio, nuestras casas inclusive, donde se han levantado primero las columnas y después se han hecho los muros.
¿Eso es albañilería estructural? No. Ese muro que está ahí colocado, que se ha construido después de haber levantado las columnas y las vigas, es un muro de relleno. No cumple función estructural, ¿ya? Eso no se debe de considerar para un esquema sismo resistente. ¿Por qué? Porque ese muro viene un sismo y se va a caer, se va a voltear, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. No aporta, o aporta bastante poco, que no se considera nada de aporte en realidad. ¿Y cómo saben que no aporta? Ya se ha visto en experiencias, ya se ha visto en ensayos, en otros eventos sísmicos, que no funciona, no aporta. ¿Ok? Entonces, nuestra casa la estamos ampliando, le estamos colocando un piso más, otro piso más, cuando estaba diseñado para 3, lo estamos poniendo, o algún vecino está construyendo así, y está haciendo ese sistema, ¿no? Oye, para hacerlo rápido, dicen, porque así dicen los maestros, pues, ¿no? Un maestro es muy bueno, es que toda la vida ha hecho así, ha hecho 1000 obras igualitas, eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Este, ha construido y está haciendo, pues, digamos que esto de celeste representan las vigas y las columnas. En otras palabras, es un sistema aporticado, porque solamente tenemos el ensamblaje, pues, de elementos tipo barra. Y se coloca por dentro, ya acá adentro, listo, estos muros. Pero en ese orden, ¿no? Primero se ha hecho esto y después se está haciendo esto. Si está en ese orden, este muro no aporta a la resistencia estructural. ¿Listo? No aporta, es solamente una división. ¿Listo? Entonces, ¿puedo yo tener en una edificación muros divisorios? Por supuesto. Claro que sí podemos tener muros divisorios. Ya no está mal. Eso es la necesidad, pues, ¿no? Oye, necesito abrir un ambiente, separar un ambiente, no sé. Entonces, ese muro no aporta. Si lo saco, no hay mayor problema. Si lo coloco, tampoco hay problema. Si lo corto a la mitad, tampoco. Si le hago un hueco, tampoco. No hace nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es un sistema resistente a cargas laterales. Porque cuando venga un sismo, esto se va a voltear. ¿Ya? Se va a dañar, se va a rajar rápidamente. ¿Listo? Y otro detalle que hay que también resaltar en esto, por favor, ¿ya? Y eso para su ejercicio profesional. ¿Qué unidades de albañilería se consideran para este diseño? Ya, ingeniero, voy a utilizar muros de albañilería confinada. Perfecto. Muy bien, les ha quedado la idea, entonces van a utilizar eso. Muy bien, tienen que ser elementos completamente cerrados o como en este otro caso, aislados, pues, ¿no? Separados por partecitas hacemos. Muy bien, ok. Van a plantearlo así, ya. Un detalle, las unidades de albañilería, es decir, los ladrillos que utilicen, tienen que ser ladrillos, ya, que tengan un porcentaje de huecos que sea inferior o como máximo, ya, el 30%. ¿Listo? De toda el área de la sección. ¿Listo? No puedo utilizar, digamos, ya no entendí ese tema, pero se utiliza el ladrillo pandereta. ¿Cuál es el ladrillo pandereta? El que tiene los huecos horizontales. Ese ladrillo, por más que hagan este sistema, voy a confinarlo, hagan todo lo que quieran, pues no va a resistir nada. Ese ladrillo es utilizado para divisiones. Ese no aporta en resistencia. Ese se utiliza para dividir un ambiente. Todavía los vemos en nuestro medio y ya cada vez más difundido, parece que eso sí difunden bien, que los utilizan inclusive ya no de soga, ¿ok? Sino los utilizan de canto. ¿Qué quiere decir? Oye, ustedes saben, ya, yo creo que sí, que un aparejo de soga, ya, es con el ladrillo pues alargado, ¿no? Un aparejo de cabeza es el ladrillo de costado, no de costado, sino presentado en su sección más robusta, digamos, ¿ya? Más alargada, de tal forma que tengamos muros más robustos. Y de canto es pues, colocarlo de costadito, pues, ¿no? En otras palabras, de la menor dimensión. Oye, esos muritos en ningún lado los han especificado, ¿ya? Así, pero se construyen, encima de ellos, encima todavía colocan cargas, colocan peso, es toda una preocupación. ¿Listo? ¿Así han hecho su casa, nuestra casa? Sí, así se ha hecho, pues porque tal vez no teníamos el conocimiento en ese momento.
¿Ya? ¿Qué ladrillos debemos utilizar? King Kong, estos, los famosos ladrillos KK, ¿no? ¿Ya? Ok, pero con un porcentaje, porque hay dos calidades de esto, es lo malo. Un máximo de 30% de huecos en su área, o de vacíos en su área. Es el valor máximo. Entonces, cuando estén en un proyecto, vean el ladrillo, tienen que decir, oye, ¿qué ladrillo es? King Kong, ok, vamos a hacer bañería confinada, perfecto. ¿Cuál es el porcentaje de vacíos que tiene este ladrillo? Porque hay muchos que se parecen. Si tiene como máximo el 30%, eso lo establecen en el laboratorio, está todo bien, pueden utilizarlo perfectamente. Hagan el indentado que estamos viendo ahí, esos dientecitos y todo perfecto. ¿Listo? Sin embargo, vamos a tener problemas si utilizan pues pandereta, si utilizan una fusión de ellos. Hay otros lugares que utilizan ladrillos estos de techo, ladrillos tubulares, así los denominamos en nuestro medio. Los utilizan inclusive de canto, ¿no? Toda una preocupación. ¿Ya? Entonces, tienen que utilizar ladrillo King Kong de máximo 30% de vacíos en su sección transversal. ¿Listo? Entonces, eso por favor. En el caso, ingeniero, pero ¿y el otro caso? En el caso de de esta albañilería armada. Yo estoy viendo acá que tiene unas perforaciones bastante grandes, sí. En este caso no se pide que sean pues unidades que tengan como máximo el 30%. Sus aberturas son mayores, son grandes. Pero recuerden que después se va a rellenar eso de mortero, ¿ya? De un grout, como se le dice. De una mezcla de arena y concreto, de cemento, digo. ¿Listo? Ahí se le va a colocar y la varilla también y va todo a funcionar muy bien. ¿Ok? Listo. Entonces, todo eso, por favor, tenerlo presente también. ¿Ya? Tal vez tienen alguna consulta. Ingeniero, Sí. sobre lo que usted dijo de los que se hace por separado, supongo que el relleno ha de ser de concreto o esas separaciones con que se rellenan, porque no entendí muy bien esa parte. Claro. Esa junta, algunos lo rellenan habrán visto con Tecnopor, ¿ya? Se coloca Tecnopor ahí y sirve pues de separación, ¿no? Ahora se está cuestionando mucho ahora esa técnica, pero, ups, a ver. Se separa, sí, y se coloca Tecnopor. Eso es lo más difundido en realidad. ¿Ok? Si digamos tengo un muro y al costado voy a hacer una ventana, es decir, voy a hacer el alféizar acá. Entonces, ¿qué cosa coloco para separar esto, no? Coloco Tecnopor y por encima utilizo algún tipo de sello, pues. Porque la verdad es que cuando ya le estén dando el acabado, si lo tarrajean y lo ponen, le ponen concreto ahí dentro, pues igual va a ser una estructura que no va a ser muy buena, ¿no? Si pensamos que esto es, por ejemplo, un muro de albañilería confinada, ¿no? Ahí está la albañilería confinada, y están sus dientecitos, todo muy bien. Está en la secuencia que hemos hablado, es decir, primero se echó el muro y después se está vaciando las columnas, todo está perfecto, ¿ya? Entonces, bueno, y así puntos suspensivos. Esto primero y esto segundo, y lo mismo se ha hecho en este otro caso, muy bien. ¿Qué se va a colocar acá? Se va a colocar un, un material, digamos, que sea, pues, que no sea muy rígido, ¿ya? Eso sí, que tenga baja rigidez. Y recuerden que la rigidez, ¿no? Esa relación entre la fuerza y la deformación, ¿ya? Que tenga esa baja rigidez. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sea algo deformable, que se deforme fácilmente, ¿ya? Que sea fácilmente deformable. Por ejemplo, el Tecnopor. ¿Listo? Utilizamos bastante Tecnopor. O como le llaman poliestireno, ¿no? Expandido. Eso es Tecnopor. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo el tarrajeo? ¿Ya? Resulta que el tarrajeo pues va a cubrir toda esta región, voy a tapar el ladrillo, no se va a notar nada, y acá, ¡pam!, lo cubro todo. Listo, lo cubro así, corrido todo. Y eso es lo que desean todos, pues, ¿no? Que yo lo que visualice como usuario
sea una estructura, lo de verde, ¿no? Sea una estructura continua, pues, ¿no? Que no aparezca un hueco por ahí, una hendidura, ¿ya? Eso sí es un conflicto, digamos. Eso sí no es deseado por nadie. Eso sí es la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tarrajea de esa forma y después queda pues ahí queda todo sellado, ¿no? Y eso tal vez para todos, al usuario me refiero, puede quedar bien. Listo, quedó perfecto. Listo, quedó cerradito, estoy cumpliendo con las disposiciones, todo muy bien. El problema de ese sellado, de ese tarrajeo, es que cuando yo coloco ese tarrajeo, lo que estoy haciendo es incrementar otra vez la rigidez. Claro, no en no en el poliestireno, sino por fuera, ¿no? Y ya eso hace que sea rígido y que no se comporte muy bien. ¿Ya? Entonces, elevo la rigidez nuevamente. ¿Qué solicitamos los ingenieros estructurales? Que se tarrajee todo ese paño, ¿sí? Y que esta parte de acá se le dé una solución diferente. Por ejemplo, que hay unos sellos, ya, por decir sello, este, hay unos materiales, este, elastoméricos que se utilizan ahí. ¿Listo? Definitivamente hacen que se vea diferente. O sea, es una especie de... Ustedes han visto los productos de Zika, digamos. Sí, es un tipo de esos productos. ¿Ya? Se coloca un Zika por encima y va a quedar pues un paño tarrajeado y se va a notar una raya en medio. La verdad que sí. ¿No? Se ve feo, no se ve bien al menos, ¿no? Porque vemos, oye, todo este paño así y de pronto una raya al centro, ¿no? Como si fuese no sé, una separación, pues, ¿no? Y eso nadie lo desea. Y es más, en proyectos grandes, ya en Lima, en edificios de departamentos, pues ese es un punto de conflicto, ¿no? Digamos, ya todos se han puesto de acuerdo, el arquitecto, el ingeniero, listo, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ya pues habrá que dejar ese espacio y lo vamos a sellar con algún elastomérico, ¿no? Es decir, ya se sella todo eso muy bien, pero lo malo es que se va a visualizar, pues es otro color, ¿no? No se nota, no se ve uniforme, se ve ahí algo como un jeve metido en la pared y se ve raro. ¿Qué hace el propietario? Como cualquier propietario, y dice, oye, eso está horrible, retírenlo, llama a su maestro, no sé, y hacen que lo saquen y colocan cemento, mortero, ¿ya? Y lo tapan otra vez. Entonces tenemos ahí problemas. Sí, eso es un tema, ¿ya? Pero, digamos, ¿cómo se debe hacer? Se debe hacer así, ¿listo? Si lo tapan todo, pues lo están rigidizando. Yo he visto colegios, habrán visto en algunos lugares, colegios que sí están teniendo albañilería, lo han separado todo, pero yo cuando he visto el tarrajeo está todo corrido. Ahí vamos a tener problemas. Eso no cumple las disposiciones. ¿Ok? Se está incrementando la rigidez. Entonces ahí va a haber problemas. Ya en un colegio al menos, ya pues no nos interesa tanto este, que se vea bien, ¿no? Sino que sea funcional. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro problema trae? En los colegios también. Viene un estudiante y lo que hace, oye, ya se desprendió. Oye, ven Tecnopor, lo huequean, lo huequean, lo huequean, lo huequean y lo sacan. Sí, pues eso es otro tema, eso es otro problema. Porque eso también ocurre, lo raspan, lo raspan, lo raspan y al final queda todo hueco, ¿no? Ahí sí es otro problema, ¿no? Entonces ahí viene la parte de mantenimiento y es otra situación, ¿ya? Pero bueno, la respuesta es, se coloca algún sello. Eso es lo que se debe de hacer. Se está haciendo, no es, nadie lo desea, ni el propietario, ni el arquitecto, ni el ingeniero lo desea. Porque se ve feo, pues no se ve bien, ¿ya? No acaba bien así, ¿listo? Pero se tiene que hacer así, ¿ya? Para que no tenga problemas esto. ¿Listo? Claro, eso es si estamos siendo completamente estrictos. Bueno, de ahí ya se ponen flexibles, ¿no? Ya, bueno, está rajando todo. Al fin y al cabo se rajará por una parte, ¿no? Sí, sí, bueno, eso ya siendo un poco más flexibles, ¿no? Bueno, en fin, este, está bien, gracias por su comentario y por la pregunta que nos permite expandir un poco más las cosas, ¿ya? Tal vez alguna otra consulta. Ya, listo, Arquitecto, continuamos. ¿Sí? arquitecto, ¿cómo
¿cómo podemos, digamos, tenemos una obra y queremos saber que el material que nos llega es resistente? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber eh, qué requisitos debe cumplir el ladrillo para aceptar un lote de él, ¿no? O sea, del ladrillo para diferentes obras, ¿no? O sea, Claro, eso. claro. Ujú. Entiendo. En este caso, pues lo que deberíamos de nosotros hacer es mandarlo a ensayar, ¿ya? Y sí se hacen ensayos. Se hacen ensayos de unidades de albañilería, es decir, ladrillo por ladrillo, y lo que se hace es, ¿qué tipo de ensayo? Se le somete así como una briqueta, como lo que hemos comentado antes. ¿Recuerdan la briqueta? Pues ese cilindrito que nosotros tenemos, ¿no? Ups, a ver, lo voy a volver a dibujar. No se está viendo muy bien. Entonces, hay una briqueta que hacemos, la sometemos a compresión, ¿no? O sea, tenemos esta briqueta, vamos a la máquina de ensayos, a la máquina de compresión, lo mandamos y lo tenemos que romper. Le aplicamos carga por arriba, carga por abajo, y esto al final se rompe y me da una resistencia característica, un F'C. ¿Listo? Eso me da. Muy bien, que estoy encontrando un parámetro de resistencia. Entonces, si estamos en una unidad de albañilería, es decir, un ladrillo, lo que tenemos que hacer es algo similar, ¿ya? Se agarra y se tiene la unidad y se tiene que someter esta unidad a compresión también. ¿Listo? Se hace un ensayo, ¿ya? Sobre la unidad y se la rompe. Se le aplica carga. ¿Listo? Se aplica carga por acá y carga por acá. Y no solamente se hace eso, ¿no? Se aplica en una pila, es decir, es parte del ensayo, eso es el protocolo del ensayo. ¿Ya? Se hace sobre una pila, ¿listo? Y se somete a carga, es decir, se ha hecho una especie de, se ha construido con ladrillito, se ha colocado mortero y todo, y también se hace un ensayo sobre un murete, ¿ya? Es decir, se construye un murito pequeñito de 60 por 60, o de 80 por 80, en realidad hay dimensiones variadas, y se le somete a carga también. ¿Listo? Todo esto se tendría que hacer en un proyecto, digamos, medianamente importante, ¿no? Hacer estos ensayos. ¿Ok? Se tiene que trabajar con las unidades de albañilería, se tiene que romper el ladrillo, se tiene que romper esta pila, es una pila, así se le denomina, porque está unido con mortero, y esto es un murete, ¿ya? Se hace ensayo sobre eso, y se establecen, pues, características, ¿no? De esto. Adicionalmente, en el caso de ladrillos, se hacen unas pruebas denominadas clasificatorias y otras no clasificatorias. Entonces, si ustedes quieren más información de esto, pueden ir a la norma. Claro, está en aspectos técnicos, pero hay cosas que están literales nada más, o sea, se explican de forma general. Se hacen pruebas sobre la unidad, pruebas clasificatorias y pruebas no clasificatorias. ¿Listo? ¿En qué norma encuentro esto? En la norma E070. Pueden leer algunas partes, ¿no? No todo es número ahí, ¿ya? Si es que, bueno, si es que también les agrada, bienvenido, ¿no? Los números. Pero si por ahí quieren conocer más bien qué se tiene que hacer, pueden recurrir a la norma E070, ahí van a encontrar algunos detalles, ¿ya? Y se hacen algunas pruebas. Y en estas pruebas clasificatorias se rompe, por ejemplo, se tiene que medir algunas cosas en el ladrillo, sus dimensiones, se tiene que medir si el ladrillo, por ejemplo, no tiene imperfecciones, por ejemplo, algunos ladrillos están todos deformados, ¿no? Cuando los coloco en superficie están que se balancean solitos, o cuando los coloco en superficie horizontal se ve un hueco, ¿no? Están todos torcidos. Bueno, eso también aparece dentro de las pruebas que tengo. Y existen otras pruebas también, por ejemplo, un ladrillo que lo colocan en una laminita de agua y absorbe mucha agua y encima se vuelve blanco, blanquecino se vuelve ladrillo. Es un ladrillo, dependiendo también de la cantidad de, de manchas que parezcan, pues diremos que es un ladrillo de mala calidad, mediana calidad, no sé. Todo eso está apareciendo en el norma 070. Entonces, ¿qué son esos? Esos son ensayos que se realizan. Se realizan sobre las unidades, pruebas clasificatorias y no clasificatorias. También se realizan sobre un grupo de ladrillos
unidos, por supuesto, con su mortero, en un ensayo de una pila, y también se realiza en un ensayo de muretes. Se construye un pequeño murito y se le rompe. En todos los casos se aplica carga y se encuentran algunas propiedades. Entonces, si ustedes están en un proyecto medianamente grande, tienen que solicitar hacer las pruebas clasificatorias, no clasificatorias, que son todo un bloque de ensayos, hacer un ensayo de rotura de pilas y rotura de muretes. Ahora, ¿esto dónde los hacen? ¿Ya? Pues hay cierta limitante. En el caso de las unidades de ladrillo, lo pueden hacer en muchos laboratorios a nivel nacional. Ensayo de pilas, ya comenzamos a tener cierta restricción, porque no todos los laboratorios pueden hacer, porque tiene una determinada altura, pues esto. No cabe dentro del equipo a veces, ¿ya? Entonces a veces no cabe. Y el murete, eso sí, uno que otro laboratorio muy escaso en realidad, al menos bueno, a nivel nacional en realidad, no se hace. Entonces hay algunos laboratorios nada más. En la zona sur, digamos en Puno, Juliaca, la Universidad Unión es la que hace esto, ¿ya? Rompe muretes. No sé si la Universidad Andina hace eso, pero esto sí lo hace, ¿ya? Tienen ahí un equipo grande y lo rompen, ¿no? Y pueden establecer cosas, ¿ya? Propiedades. ¿Listo? Todas esas son propiedades que se tienen que cumplir. Entonces, si están en un proyecto, están de supervisores, de residentes, no sé, manden a hacer estos ensayos. Ahí simplemente el resultado no es muy complicado, les va a salir, pues, oye, tiene tanto porcentaje de resistencia, ¿no? Oye, ¿y qué dicen las especificaciones del proyecto? Las comparan y dicen, bueno, está todo bien, ¿no? Cumple. Y esto de acá es una estructura o son unidas, es un sistema, son parte de un sistema estructural sismo resistente. Ingeniero, ¿esto se realiza también sobre unidades pandereta? No. Sobre esas unidades no se hace ese tipo de cosas. Las panderetas son las que, digamos, menos nos preocupa porque ya sabemos que son malos, así que ya no hacemos ensayos, porque solamente las utilizamos para divisiones, pues. En otras palabras, solo lo hacemos con unidades que tienen propiedades sismo resistentes. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? Muy acertada su consulta. Ok. Tal vez alguna otra consulta, ya habíamos estado sobre la hora. Ya para cerrar. Bueno, entonces conversaremos la siguiente semana algo más detalles, ¿ya? Vamos a entrar ya a las normas, cada vez queremos entrar, pero no entramos, pero de todas formas estamos poco a poco también desarrollando el contenido y hablando, espero yo, cosas interesantes para su ejercicio profesional, pues, ¿no? De eso se trata un poco, ¿ya? Listo. Listo, señores y señoritas. Si no hay más consultas, lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? A ver, está listo. Bueno, eso sería todo entonces. Gracias por su atención y bueno, cuídense. Hasta la siguiente. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima clase. Gracias a ustedes. Hasta la siguiente, cuídense. Hasta la próxima clase, ingeniero, cuídese. Gracias. Hasta luego.